¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Todos nosotros conocemos las siglas LGBT y Q+, son diferentes combinaciones, se usan a veces, pero básicamente sabemos que estas siglas se refieren a las diversas comunidades que forman lo que se ha dado en llamar la diversidad sexual, o más correctamente la diversidad sexogenérica. L y G, por supuesto, se refieren a las lesbianas y los gays, mujeres y hombres homosexuales. La B a los bisexuales, las y los bisexuales, la T a las y los transexuales y la I a los intersexuales. Quiero hablar un poquito de una investigación que acaba de salir a principio de año, el 4 de enero fue publicada en la revista Science Research, sobre las posibles bases genéticas de la bisexualidad. La bisexualidad es una orientación sexual, es decir, se define por hacia quién siente una persona atracción erótico-sexual. En el caso de las lesbianas y los gays, de los homosexuales, la atracción se siente hacia personas del mismo sexo. En el caso de la población heterosexual, se siente hacia personas del sexo opuesto, y en el caso de la población bisexual, se siente tanto a personas del sexo opuesto como del mismo sexo. Ahora bien, puede haber personas bisexuales que tengan diferentes grados de atracción hacia personas de uno u otro sexo. No tiene que ser exactamente el mismo grado de atracción, pero se define como bisexual a las personas que pueden tener atracción y relaciones sexoafectivas con personas de uno u de otro sexo. El estudio que les menciono fue publicado, les decía, perdón, el 3 de enero, no el 4, por la revista Science Advances, y fue realizado por dos investigadores de la Universidad de Michigan. Sus nombres son Ziliang Song y Jianxi Shang, a ver si los estoy pronunciando correctamente. Me imagino que son de origen chino. Lo que hicieron estos investigadores fue recurrir a una amplísima base de datos del Reino Unido, que se llama UK Biobank, el biobanco del Reino Unido, en el que están los datos, bueno, de muchas características personales de muchísima gente, ligados a sus genes, a los análisis genéticos que se les han realizado a estas personas, para buscar precisamente correlaciones entre ciertas características, que pueden ser características fisiológicas, físicas, propensión a enfermedades, etcétera, y los genes. Esta base de datos contiene información de 450,000 personas del Reino Unido. Y lo que encontraron estos investigadores al hacer su análisis fue que, bueno, ellos buscaron los datos de personas tanto de orientación bisexual como de orientación exclusivamente homosexual. Y en lo que se basaron fue en una pregunta que se les hizo a las personas cuyos datos están en la base de datos respecto a su comportamiento sexual. Entonces, una persona que declarara tener comportamiento bisexual, es decir, haber tenido relaciones sexuales con personas tanto de uno como del otro sexo, se clasifica como bisexual, y una persona que solamente reporta tener relaciones con personas de su mismo sexo se clasifica como homosexual en esta base de datos y en este estudio. Y lo que encontraron Shang y Song fue que se encontró una relación entre este comportamiento bisexual y ciertos genes que también están relacionados con la propensión a correr riesgos. Sabemos que hay genes asociados a diversos comportamientos. No quiere decir que nuestro comportamiento esté determinado de manera precisa, como si fuéramos robots,
por nuestros genes, pero sí hay genes que influyen en comportamientos, por ejemplo, el de correr ciertos riesgos. Hay genes asociados a este tipo de comportamientos que se hallan, por ejemplo, en personas, con más frecuencia en personas que están, que realizan deportes de alto riesgo, etcétera, ¿no? Y se encontró esta relación entre personas bisexuales, los genes que están relacionados con el comportamiento de alto riesgo, y también se encontró que las personas bisexuales tienden a tener un mayor número de hijos que las personas que no son bisexuales. Entonces, lo que parece haber es una correlación entre sentir atracción por ambos sexos, correr riesgos y tener más hijos. Y las personas homosexuales que sirvieron en este caso como control, exclusivamente homosexuales, perdón, no se encontró asociación con estos genes relacionados con el riesgo y por supuesto están al revés. Las personas homosexuales tienden a tener un menor número de hijos o ningún hijo comparados con las personas heterosexuales. Entonces, esta investigación, los autores dicen, bueno, nos ayuda a entender un poquito la relación que puede haber entre ciertos genes y ciertas características y ciertas particularidades del comportamiento sexual humano, y por eso es una investigación pues interesante, ¿no? Y que puede llevar a futuros, a una futura comprensión más profunda de la sexualidad humana. ¿Cuál es el problema? Que cualquier investigación que tenga que ver, en este caso, con la orientación sexual y con la diversidad sexual, inevitablemente va a ser polémica. Y la polémica ya se desató, en primer lugar, porque hacer estudios partiendo de que hay genes que están relacionados con comportamientos, con orientaciones sexuales, siempre va a ser polémico, porque es una expresión de un prejuicio muy común, que es el prejuicio biologicista, el pensar que estos comportamientos son características determinadas por los genes. Sabemos que no es así, sabemos que sí hay un componente genético en la orientación sexual. Por ejemplo, dos hermanos gemelos, si uno de ellos es homosexual, la probabilidad de que el otro también lo sea es de 50%, que es mucho más alto de lo que ocurre en la población que no son hermanos gemelos. Y lo mismo ocurre con la bisexualidad. Hay cierta correlación genética entre hermanos gemelos que no la hay entre personas que no son gemelas, pero esto no quiere decir que sea el único determinante, ¿no? La orientación sexual y también otras características como la identidad de género, etcétera, no son solo fenómenos biológicos, sino son también fenómenos muy complejos en los que hay componentes culturales, componentes educacionales, de formación, relacionados con la historia de vida, relacionados incluso con temas como la política, como otras cosas, y con la época en la que se vive, por ejemplo, las restricciones legales o culturales que hay en contra de ciertos comportamientos pueden afectar la identidad sexual, el comportamiento sexual, etcétera. Entonces, la base de datos que se usó, por ejemplo, tiene un alto componente de personas de más de 50 años, que quiere decir que son personas que vivieron en la época en que revelar una orientación sexual no heterosexual era muy mal visto e incluso en el Reino Unido era un crimen. Entonces es probable que cuando ellos se autodescriben y autodescriben su comportamiento, lo hayan hecho pues de manera sesgada o no totalmente abierta. Esto sesga los resultados. También probablemente se está utilizando nada más el comportamiento y no la identidad de la persona, es decir, no se les preguntó a las personas ellos cómo se clasifican, si como bisexuales o no, sino que simplemente se basó en su comportamiento. Pero lo más grave es que este tipo de estudios pueden ser usados y con mucha frecuencia son usados para promover la discriminación. La bisexualidad en particular ha sido muy estigmatizada tanto por los grupos que creen que cualquier cosa que no sea heterosexualidad es pecado o es antinatural, como por los grupos homosexuales que ven a los bisexuales, algunos de ellos los ven como homosexuales que se reprimen o que no se aceptan. Y por último, porque se ha relacionado mucho el comportamiento bisexual con la expansión de enfermedades como el SIDA o como otras infecciones sexuales. Entonces, es muy delicado promover estos estudios
probablemente son útiles, pero también hay que tomarlos con un muy grande grano de sal. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y soy su agendista de ciencia.